¿Cómo se encuentran en esta mañana? Y antes de ir al texto, me es menester decirles algo acerca de esta comunidad. Con los textos que vamos a estar leyendo hoy, Santiago va a estar metiendo el dedo en la llaga de la comunidad. ¿Por qué? Porque aparte de ser una comunidad que era juzgada socialmente, que quería de cierta manera tener libertad y no podía tener libertad para adorar, tener libertad para vivir su fe. Aparte de eso, era una comunidad donde unas personas socavaban a las otras. ¿Qué significa eso? Que hasta dentro de los mismos cristianos, dentro de la misma iglesia, habían rencillas y habían algunos que dejaban a otros por fuera para darle preferencia a otros y no estaban viviendo correctamente su fe. Y entonces, con este deseo de liberación, con este anhelo de vivir su fe y con este problema tan enorme de no saber ser comunidad, Santiago va a meter el dedo en la llaga. Y entonces, vamos a comenzar a leer, por favor, Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, delante de Dios y del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hoy vamos a estar hablando de un tema titulado del dicho al hecho. Yo creo que cada uno de nosotros conoce ese dicho, ¿verdad? Del dicho al hecho. Y entonces, nuestro primer punto es: debemos recibir la palabra. ¿A cuántos de ustedes no les dio duro leer el versículo 19? Es más, para que nos dé a todos más duro, vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Versículo 19 del capítulo 1, donde dice, leemos juntos en voz alta: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¡Ah, qué difícil eso! Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántos de nosotros no somos un poquito impulsivos? Que cuando nos están tocando un tema que nos mete el dedo en la llaga, callamos a la persona, buscamos hablar rápidamente
Y mientras estamos hablando nos vamos poniendo rojos y más rojos y más rojos y más rojos porque nos estamos llenando de ira. Y nos están dando ganas como que de cometer un suicidio, un homicidio, un suicidio involuntario. Nos van entrando ganas de sacar lo que somos, porque están socavando quién soy, porque están hablando de algo que a mí me duele. Así estaba esta comunidad. Lo más probable es que Santiago le hubiera escrito a judíos. Y si estos eran judíos y estaban en la dispersión, y todos sabemos que estaban debajo de un imperio enorme y horrible llamado Imperio Romano, que ya estaba dejando de reconocer al cristianismo como religión ancestral, sino que lo estaba comenzando a perseguir. ¿Ustedes se imaginan que a esta gente les digan, no se enojen rápido, callen la boca un segundo y escuchen? Uno mira eso y dice, hombre, bastante cruel este Santiago. ¿Y qué tal de nosotros? Nosotros que estamos bajo un gobierno que sabemos de pronto no es el mejor gobierno, que cada día nos están metiendo más el dedo en la llaga en nuestra fe, en nuestras familias, en nuestro concepto de la verdad. Y que nosotros nos digan, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¡Ah, qué cosa tan dura! Sin embargo, aquí lo que nos está invitando Santiago en nuestro primer punto, que va entre los versículos 19 y 21 es, aprenda a recibir para dar. ¿Por qué recibir para dar? Porque miren, aquí en el primer versículo, que es el 19, está enumerando todas y cada una de las cosas a las que nosotros nos es difícil no soltar. Nosotros los que somos impulsivos, ¿cuál es nuestra excusa? Ah, no, yo soy así. Yo nací así nací y así moriré. Por favor, no se miren los unos a los otros, pues. Que por acá estoy viendo que a veces se tiran pullas. Entonces, aquí, en medio de las contiendas, escuchar. ¿Pero por qué escuchar? Si esta gente estaba buscando justicia. Y entonces ustedes miran el versículo 20. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí les acabaron de amarrar las manos. Y nos acaban de amarrar las manos a nosotros. ¿Ah, cómo así? Es que aunque yo quiera las razones correctas, no puedo obrar de manera equivocada. Porque a nosotros culturalmente se nos ha enseñado que el fin justifica los medios. Y Santiago aquí les está diciendo, el fin no justifica los medios. Escuche, cierre la boca, controle su corazón y busque la justicia de Dios. Y la mayoría de las veces la justicia de Dios no va a ser como usted lo quiera. Cuando estaba escribiendo esto yo recordaba mucho la historia de Moisés. Y yo creo que todos aquí podremos decir por qué. Moisés, alguien que ya tenía peso por su pueblo, vio que un egipcio estaba maltratando a alguien de su pueblo y lo mató. Él pudo haber pensado, no, pues, si el Señor me llamó a mí para liberar a mi pueblo, si de algún modo ya me lo había dicho, si yo fui criado por mi madre hebrea, habiendo sido todos y cada una de los niños de esa generación muertos,
yo debo estar acá por algo. Y entonces se dejó llenar de ira y mató al egipcio. Y pensó que así estaba obrando la justicia de Dios. A usted le pueden haber hecho un daño enorme. A usted le pueden haber dado una muy mala pasada. Pero normalmente el enojo impulsivo, aunque sea por las razones correctas, no va a obrar para la justicia de Dios. Pero el texto no se queda ahí. Y yo creo que aquí todos y cada uno de nosotros debemos dar muchas gracias a Dios porque el texto no se está quedando ahí, porque ya nos metió el dedo en la llaga. Porque sigue diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí ya Santiago nos está diciendo, ustedes no deben orar así, tienen que orar así. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Ir desechando. Porque nosotros como cristianos hemos olvidado una de las verdades antiguas más importantes. Y es que usted no puede recibir más cosas teniendo las manos llenas. Debe ir desechando aquello que no le sirve para recibir. Pero a nosotros nos encanta tener las manos llenas. Tenemos un complejo de acumuladores muy tremendo. No, yo cómo voy a dejar esta práctica. No, yo cómo voy a dejar este placer. No, yo cómo voy a dejar este hobby. No, cómo voy a dejar yo esa cosa que sí o sí me va a impedir ir a mí cada domingo y cada jueves a la iglesia. ¿Cómo voy a dejar yo esta práctica que me da un poquito de paz y placer en medio de lo difícil de la vida? Y aquí Santiago dice, desechando ¿qué? Toda malicia. ¿Y qué más? Toda inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desechar? ¿Qué es lo que necesitamos aprender a decir? Yo no soy esto. Yo no debo hacer esto. Yo debo dejar de practicar esta cosa. Yo debo dejar de creer eso para permitirle a la palabra de Dios obrar y morar en mí. Ayer yo estaba dando una clase de fundamentos de redacción en el instituto de 7 a 8 de la mañana. Y resulta y acontece que, yo pedí un videobeam porque quería que ellos pudieran rayar un texto. Me dieron un videobeam de esos, todos modernos, diciendo, no, pues, a usted primero lo contratamos como técnico, venga, utilícelo. Y yo no supe usar esa vaina. Y entonces me mandaron uno de los videobeam viejitos, y ahí sí. Y cuando por fin dio el videobeam viejito, el videobeam nuevo funcionó. Pero entonces yo digo, no, pues ya tenemos el viejito acá, trabajemos con ese, listo. Terminó la clase. Tenía yo que llevar a la oficina un videobeam viejo enorme, un videobeam nuevo, una extensión, el bolso mío y el computador. Y entonces estoy yo lleno de cosas. Y van diciendo unos estudiantes, venga, yo le ayudo. Tenía que soltar las cosas para recibir ayuda. ¿Cuántos de nosotros en nuestro complejo de superhéroes no estamos dispuestos a soltar para recibir? Y aún más, ¿cuántos de nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo no está tan mal? Y entonces no estamos dispuestos a soltar para recibir.
porque nosotros nos justificamos delante de Dios. Pero si yo con esto no le hago daño a nadie, si yo con esto no estoy dañando la vida, la fe de alguien, ¿por qué tengo que dejarlo? Y él aquí responde, porque eso es malicia e inmundicia, y va en contra de mi palabra. Y entonces nuestro primer punto era que tenemos que recibir la palabra. Y ojo, acá hay algo muy importante, porque ¿cómo dice que debemos recibir la palabra? Con humildad o mansedumbre. ¿Qué significa eso de recibir la palabra con humildad o mansedumbre? Nosotros, ¿cómo? Aceptarla como es, aunque a veces a mí no me caiga bien. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros estamos en un momento histórico muy particular, porque después del momento en que la iglesia y el cristianismo tuvo su auge, apogeo y expansión, la gente dijo, no, yo ya no me quiero dejar guiar por la fe, ahora me quiero guiar por la razón. Y tiempo después, ahora la gente dijo, no existe razón y no existe verdad. Y estamos en un momento histórico donde, como no existe verdad, cada persona en el mundo se cree un doctor, incluyéndonos a nosotros. Y si cada persona en el mundo se cree un doctor, el primer modo en que van a ver un texto antiguo y hermoso como la Escritura va a ser juzgándolo. Y van a decir algo como, esto aquí tiene un montón de errores. Esto aquí no tiene estas precisiones. Esto aquí está escrito en una literatura muy extraña, sin conocer, sin leer la Biblia, ni conocer su literatura, ni conocer su historia, ni su proceso. Nada. Y muchas personas también van a decir, no, si lo que yo creo, sé que es verdad, y si mi verdad va en contra de la Escritura, entonces la Escritura no debe ser verdad. Muchas personas les van a decir eso. Pero aquí Santiago está diciendo, callao pelao, escuche, reciba. Porque resulta y acontece que lo que usted está recibiendo aquí, lo que usted está aprendiendo aquí, es incluso más verdadero que usted. Más verdadero que toda creencia, idea, ideología que puede tener. Debe recibir la palabra con humildad. Yo creo que era Charles Spurgeon el que decía, cuando yo abrí mi Biblia, encontré un montón de errores, y cada uno de esos errores estaban en mí. Cuando nosotros vamos a acercarnos a la fe, cuando nosotros vamos a acercarnos a la Escritura, debemos pensar cuál es el papel que estamos tomando y cuál es el papel que le estamos dando. Y entonces recordemos este primer punto. Debemos recibir la palabra. Sin embargo, no se queda esto en recibir la palabra. Porque entre los versículos 22 y 25, nosotros aprendemos que debemos practicar la palabra. Y entonces, aquí dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Ay! Este texto es otra metida de dedo en la llaga. ¿Por qué? Miren, es una comunidad cristiana que está sufriendo por su fe. Y Santiago les está diciendo, sean hacedores y no solamente oidores. El primer impulso de ellos va a ser preguntar, entonces, ¿qué estamos haciendo y por qué estamos sufriendo?
Y es como si Santiago les dijera, es que todavía les falta sufrir un poquito más. Todavía les falta obedecer. Y tal vez una de las partes más difíciles de este versículo es engañándoos a vosotros mismos. Usted va a encontrar aquí en la fe varias personas. Va a encontrar a la persona que se llama cristiana y busca con todo ser cristiana y obedecer a la fe. Va a encontrar a la persona que no quiere saber nada del cristianismo. Pero hay un tipo de persona en el que uno ya no sabe cómo hablar. Y es la persona que se cree cristiana, que dice actuar como cristiana, que tiene todos los beneficios de una persona cristiana y no vive acorde a la verdad. Está engañándose a sí misma. ¿Nosotros cómo estamos? Estamos aquí en la iglesia, entonces no somos el tipo de persona que no quiere saber nada de la fe. Seremos las personas que, aceptando que son pecadores, que necesitan de su Señor, buscan cada día vivir para Él. ¿O seremos aquellos que nos llamamos y tenemos el título aquí bien grande, cristiano, y no vivimos como tal? Y entonces Santiago lo que va a hacer es describir a estas dos personas. Porque lo que nosotros tenemos en los versículos 23 y 24 es una de las más grandes ironías que ustedes se pueden encontrar en las Escrituras. Y dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Aquí Santiago nos está diciendo, miren, el segundo tipo de persona, el que se cree cristiano, pero no obedece, es así. Ese es el perfil del oidor olvidadizo. Y entonces, aquí está diciendo, miren, esta persona se mira en un espejo, se va y ya no se acuerda cómo era su rostro. Ya no se acuerda qué tipo de nariz tiene, ni siquiera cuál es su color de piel. De nada. Y aquí hay que aclarar una cosa. Los espejos de hoy no son como los espejos del primer siglo en que estaba escribiendo Santiago. El mejor espejo que usted iba a encontrar en el primer siglo, allá en el antiguo cercano oriente, era un espejo de mármol. Eran espejos que obviamente no tenían la calidad de hoy. Entonces, eran de bronce. Ese era el mejor espejo que usted iba a encontrar en el primer siglo. Y estaban en muy pocas casas y nada malo tenía la gente que vivía en el poblado. Bueno, la gente adinerada. Y entonces, aquí, ustedes ya se imaginarán cómo era para una persona poder verse. Porque una persona de estrato no tan bueno como pudieron hacer muchos de los miembros de la iglesia a la que le estaba escribiendo Santiago, según lo que nosotros podemos ver en el texto, podían pasar mucho tiempo sin poder verse. Y por eso pasaron mucho tiempo sin saber cómo eran. Era fácil para ellos olvidarse. Y entonces, ¿por qué Santiago está contando este chiste? Porque está diciendo que nosotros los cristianos somos como esas personas, que por prácticamente ya no tener nada de palabra, no buscarla, no escudriñarla, no memorizarla, no practicarla, la olvidamos. Y hemos llegado al punto en que la acabamos de leer y ya no sabemos qué decía.
Es como, a mí me pasa mucho, es como cuando uno saca el celular porque dice, yo tengo que mirar la hora y de pronto me está haciendo tarde. Entonces uno saca el celular, prende el celular, mira la hora, apaga el celular, lo vuelve a guardar y entonces se hace una pregunta milenaria. ¿Qué hora es? Y así estaban. ¿Acaso nosotros estamos así? O a mí también me ha pasado mucho que a mí me mandan un audio, lo escucho, pero no me doy cuenta de que lo estoy escuchando hasta que se terminó el audio y lo tengo que volver a poner porque no puse atención de nada. O muchas veces incluso cuando estamos leyendo acá, nosotros abrimos la Biblia, nos ponemos a leer y estamos diciéndolo hasta en voz alta, pero han pasado varios versículos y nos damos cuenta, verdad que yo estoy leyendo. Y entonces ahí sí empezamos a poner atención. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Les quiero preguntar si nosotros como cristianos somos ese chiste. ¿Será que nosotros como cristianos somos esta ironía tan grande de leer o de escuchar y de ir a hacer todo aquello que no debíamos hacer? O de pensar todo aquello que no debíamos pensar. Siendo así como este hombre que se miró en un espejo y luego se le olvidó su color de piel. Y desgraciadamente esto está tan permeado en nuestras culturas y estamos tan acostumbrados a ser así. O si no, madres, cuando ustedes le dicen al hijo, venga y lave los trastes, y él dice, ya voy, él va. Y puede decir 1542 veces, ya voy, y nunca va a ir. Y a menos de que ustedes le saquen una chancla, no va a ir. Nosotros somos muy buenos diciéndole al Señor, ya voy. Ya voy a orar. Ya te voy a buscar. Ya voy a ir al culto, sí. Hoy de pronto no porque tengo pereza, el próximo domingo. Ya voy a llamar a mi hermano a visitarlo. Ya voy a leer tu palabra. Te prometo que, así como el gimnasio, el próximo lunes empiezo. Y de lunes en lunes se acaba el año. Y al menos uno en el gimnasio tiene el peso y el remordimiento de que pagó. ¿Pero aquí qué? Nosotros le estamos diciendo al Señor, ya voy. O estamos siendo como el tipo de cristiano que sí quiere vivir y ser cristiano, que Santiago lo describe en el versículo siguiente. El versículo 25. Y miren ustedes, y cuando lo estén leyendo, evalúense. ¿Yo soy así o no? Dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Somos así o no? Miren cómo comienza. El que mira atentamente. Yo recuerdo muy bien que hace 3 años, el decano del seminario llamado Andrew Fields, que ustedes ya conocieron hace poquito, me dijo algo. Mire, yo necesito mirar a la gente cuando yo les estoy predicando, les estoy dando una clase, porque si yo sé que ellos están mirando a otro lado, si ellos están mirando el celular, mirando una pantalla, o están mirando a ver cuántos pájaros hay en el quinto pino, no me están poniendo cuidado. Y entonces lo que estoy diciendo no se les va a quedar y no les va a servir. Desde entonces predico con gafas. Sin embargo, nosotros miramos atentamente, o cuando estamos en el culto estamos pensando,
en los 5 pájaros del quinto pino. ¿Acaso estamos aquí? Pero no estamos aquí. A mí, por ejemplo, me ha pasado, cuando hay reuniones muy de noche, yo culturalmente soy alguien que se despierta entre las 3 y las 4 de la mañana y por eso tiene que estar dormido entre las 8 y las 9. Entonces, cuando hay un culto aquí que es muy tarde, yo estoy sinceramente más en mi casa y en mi cama bajo una cobija 4 tigres que acá. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hoy estamos aquí en cuerpo, pero estamos debajo de una cobija 4 tigres en este momento? ¿O estamos en el puesto de las empanadas de Margot y Enoch? ¿O estamos pensando, ay, Dios mío, ¿cuándo será que empiezan a fritar las empanadas acá abajo para tener ese olorcito y untarlo con arepa? Y nosotros nos reímos. Sin embargo, qué triste es que la fe y la proclamación de la fe que produjo tanto sufrimiento, que fue pintada con sangre y que fue traída aquí a América Latina con sangre, que ha hecho tantas cosas y por la que se han sufrido y han muerto tantas personas, nos esté dando sueño hoy y nos pida recordar nuestra cama. A mí me parece eso triste. Y entonces otra vez, mirar atentamente. Y no se queda en mirar atentamente. Miren esto, la perfecta ley, la ley de la libertad. Y persevera en ella. Ah, cómo es de difícil perseverar. Y ustedes ya se imaginarán a la comunidad de Santiago leyendo esto y diciendo, nosotros que sufrimos por ser cristianos, y aquí nos damos cuenta de que ni cristianos somos. No perseveramos. Y si allá estaban sufriendo por perseverar, hoy en día la gente no persevera sin sufrir. Para completar el chiste. Y entonces nos queda a nosotros la tarea de, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy yo a estar fijamente atento en su palabra y perseverar en ella? Una vez alguien me dijo que nosotros tendíamos a hacer cultos en semana y casi siempre a mitad de semana, porque más o menos para el martes ya la gente se le había olvidado lo que predicamos el domingo. No perseveramos. Y es menester. Y entonces, y ustedes se podrán preguntar, ¿por qué perseverar? ¿Por qué? Y aquí está el modo en que Santiago se refiere a las Escrituras. Dice que esta es la perfecta ley, la de la libertad. Otra vez, recordemos que esto lo está diciendo más que todo a judíos. Y el que ellos ya tenían una ley, ya habían vivido bajo una ley durante mucho tiempo, Santiago les está diciendo, esta es la ley de la libertad, la ley perfecta. Les está diciendo, mire, usted no conoció nada hasta conocer esto. El mensaje del evangelio no se puede comparar a aquello en lo que usted era doctor antes. Y por eso es que hay que actuarla. Y por eso es que hay que obedecerla. Y entonces pasamos muy rápidamente a nuestro último punto, que está en los versículos 26 y 27. Donde dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Si yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes se cree cristiano y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ustedes se imaginan después de llevar unos 20 años en el cristianismo,
escuchar. Su fe, si usted no la sustenta, si usted no la practica, es vana. ¿Ustedes se imaginan un pastor escuchando eso, un seminarista escuchando eso, un teólogo escuchando eso, a una persona que ha servido aquí como diácono durante mucho tiempo escuchando eso? Si usted no vive acorde a su fe es vana. Aquí otra vez, la última metida de llaga de hoy. Porque entonces Santiago nos está diciendo que nuestra fe debe definirnos, debe definir mis prácticas, debe definir mis pensamientos, y nuestra fe ha de ser definida por la palabra de Dios que hemos recibido. Y es que este primer punto, este último punto se llama, debemos ser definidos por la palabra. Y entonces sigue diciendo el texto, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está terminando aquí Santiago? En la introducción yo les conté que la iglesia de Santiago era una iglesia que no sabía hacer comunidad. Entonces ellos excluían personas, ellos sacaban a personas y le daban favoritismo a otras, a aquella persona que tenía dinero, a aquellas personas que hacían los mejores viajes, a aquellas personas que hacían los mejores planes. Casi siempre había un asiento supremamente reservado para el pastor. Y entonces Santiago les está diciendo, ustedes han de ser definidos por la palabra. Y la palabra estipula que el cristiano es comunidad. Porque resulta y acontece, como Juan lo dijo una vez, que si usted dice que ama a Dios, al que no ha visto, y aborrece al prójimo, al que ve, usted está diciendo mentiras. Y ojo, aquí está hablando de las personas más vulnerables de la comunidad. Un huérfano y una viuda no tenían ningún derecho en el imperio. No tenían ningún derecho en el primer siglo. Y esas personas que no tienen ningún derecho, que van a estar aquí sentadas, que no pueden aportar prácticamente nada, son las personas que ustedes deben tener como prioridad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las personas que tenemos como prioridad y por qué? Y una última cosa en esta difícil epístola de Santiago. Conste que aquí el que lo regañó fue Santiago, no yo. Listo. Y guardarse sin mancha del mundo. Hace poco estábamos compartiendo la epístola a los hebreos, me pidieron dar un pequeño devocional, juro que fue pequeño, en el retiro de líderes. Y entonces voy hablando de cómo es que el cristianismo sí o sí ha de estar sufriendo en un mundo caído. Y una persona que no voy a revelar dijo, no, pero es que yo no sufro por mi fe. Y entonces surgió una pequeña frase. El cristianismo que no incomoda al mundo es un cristianismo que se parece mucho al mundo. El cristianismo que no incomoda al mundo es un cristianismo que se parece mucho al mundo. Y si nosotros ya vimos qué es lo que nos debe definir, y si ya sabemos que la palabra que es lo que nos debe definir está en contra de muchas de las ideologías, ideas, proyectos del mundo, ¿cómo debemos vivir nosotros?
debemos saber, otra vez, ser comunidad, estar más atentos de los más vulnerables. Una vez escuché algo: un ejército tiene la fuerza del más débil de sus hombres. Y definirnos en el mundo. Y otra vez, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ustedes ya conocen el dicho. Queda en cada uno de nosotros llegar al hecho. Y ese llegar al hecho es despojarnos de nosotros para recibir su palabra, practicar su palabra y ser definidos por su palabra. Su gloria